vamos con los orígenes. A mí me toca, evidentemente, está claro que el siguiente congreso va a ser de acoso laboral. Claro, ya después de definitivo. Yo os tengo que reconducir al objetivo, que es el burnout. Y vamos a ir con los orígenes, porque, como habéis dicho, lo ha dicho María José muy bien, esto es muy reciente, es muy reciente. Lo primero, el primer señor que dijo, uy, ¿esto qué es? Fue en el 74. Y esto nos gusta mucho, ¿no? Cuando vemos repeticiones, intentamos establecer patrones de, wow, esto se repite, esto, si se repite, esto quiere decir algo. Entonces, este señor vio que había un estado físico de agotamiento en los voluntarios que estaban trabajando en un centro de desintoxicación. Entonces empezaron a investigar un poquito más. Y ya fue Christina Maslach, que es la que ha establecido, ha acuñado el nombre y ha establecido más investigación en esa dirección, la primera que dijo, pues sí, que esto era un síndrome y que los síntomas prioritariamente estaban relacionados con la fatiga y el cansancio tanto físico como emocional. En los casos más graves hay una despersonalización, es como una separación, como un alejamiento y una sensación de inutilidad, como que tu trabajo no sirve para nada, que podrías desaparecer y no pasa nada. Y ella lo encuadró. Y fijaros que estamos en el 76. Curiosamente, los profesionales de la salud mental nos utilizamos mucho el manual, ¿no? La Biblia, que es el DSM, en este caso ahora ya es el 5º revisado. Pues resulta que allí no está estipulado como una entidad diagnóstica. Yo me pregunto, es que claro, estos son americanos. Me pregunto si tendrá relación con eso, ¿no? El hecho de que el tratamiento al trabajador allí el acercamiento es completamente distinto al europeo. Y con lo cual no lo utilizamos como manera diagnóstica. En cambio sí que se puede encontrar en otros, por ejemplo, los trastornos de adaptación, que nombra de manera relacionada con los problemas relacionados con el empleo. En cambio, ya la Organización Mundial de la Salud en el 2022 lo acuña, dice, esto es una enfermedad laboral, y ya en el 24 la Unión Europea pues se hace cargo y lo establece dentro de los programas, de las intervenciones de la Unión Europea, y eso nos lo ha explicado muchísimo mejor ella. ¿Qué ocurre? Que yo simplemente añado porque es muy importante de cara a los diagnósticos, a las bajas, el hecho de que aquí sí que sea una entidad y una enfermedad, ¿no? Y evidentemente ahí se meten muchas cosas, no solamente este cuadro de síntomas, pero el acoso laboral. Fijaros como nosotros hemos hecho lo mismo que hacemos que en general ocurre. Cuando hay un determinado problema laboral, se mete dentro del burnout. Pero fijaros que nosotros nos hemos ido hacia otro, que era el acoso. Entonces muchas veces encontramos situaciones de acoso y el médico es lo que diagnostica es burnout. Entonces, ¿exactamente qué es? Es un síndrome, porque es un cuadro de síntomas. Y la definición básicamente es que es un agotamiento. Y es un agotamiento resultado de un estrés crónico. Esto va poquito a poco y va continuado en el tiempo. No es en un mes, coges un burnout. Esto ha ido aumentando, ¿no? Es el efecto gotita. Se da en el contexto laboral. Y esto es una pregunta que hacemos, ¿no? Muy significativa. ¿Cuándo empiezas a tener los síntomas? Y es muy peculiar que la persona empieza a tener malestar y sensaciones somáticas los domingos por la noche. Sí. Y eso lo he visto yo también en niños, ojo. ¿Ah? O sea que tendríamos que hacer otro de burnout escolar. ¿Qué ocurre? Que hay 3 áreas, esta señora Maslach
lo vio como este síndrome afectaba 3 áreas importantes. Una efectivamente es la somática, corporal, el cuerpo se enferma. Cuando hablamos de enfermedades somáticas o psicosomáticas, sobre todo en el mundo es como, es de la cabeza. A ver, no, el origen es mental, pero tu cuerpo se ha enfermado y tu cuerpo duele. El otro es la distancia emocional, el desapego, el alejamiento, la apatía, la falta de ganas, y ya en casos muy graves es como todas las creencias negativas se amplifican y se te quedan como una losa, ¿no? Y luego efectivamente eso repercute en el trabajo, en cómo tú te vas a desempeñar en el trabajo. Y esto es muy importante, bueno, como había dicho, ¿no? Es algo pequeño que va poquito a poco y se continúa en el tiempo, no es de un día para otro. Luego saldrá, pero os lo digo ya, como el origen empezó siendo la observación en voluntarios en un centro de desintoxicación. Básicamente se empezaron a aplicar estos criterios y a observar que la mayor incidencia es en los trabajos que están dedicados a otras personas. Terapeutas, profesores, en los hospitales, en los centros de mayores. Este tipo de trabajos es el que es más sensible para recibir un burnout. Y ahora todos diráis, ¿en serio? Sí, efectivamente, se está aplicando ahora a todos. O sea, no solamente ese tipo de profesionales. Y por ejemplo, en nuestro contexto, ¿no?, en el que vivimos aquí, en la Comisión Europea no se trabaja directamente con personas, y hay mucha gente con bajas de burnout. O sea que empezó ahí y se ha ido generalizando. Y son 3 fases, como decía, que es un continuo, no es el efecto gotita. Entonces, la primera fase es el estrés. Cuando hay muchísimo estrés, es un miedo a no llegar. Hay muchas tareas, muchas demandas laborales y pocos recursos. Pues igual hay tareas que se podrían hacer 3 personas y no hay suficiente personal y hay uno. Con lo cual esa persona se sobrecarga y es la presión de no voy a llegar, no voy a llegar. Y ese es miedo. ¿Qué ocurre? Que el miedo aumenta el cortisol y el cortisol en sangre es veneno puro. ¿Qué ocurre? Cuando eso se continúa y es muy largo en el tiempo, llega un momento en que tu cuerpo dice, mira, ya está bien. Y llega el agotamiento. Tu cuerpo se para, empiezas a no poder levantarte por las mañanas. Y luego ya es cuando ya eso se ha mantenido, ya es el decir, mira, no me levanto. Tú, si quieres, te vas, pero yo no me levanto. Y entonces es cuando empiezan a aparecer síntomas físicos, que es cuando ocurre que la persona suele ir al médico. Vale. Con lo cual, todos los síntomas, el cuadro está en varias áreas, y la primera que encontramos es la de los psicosomáticos, que es, efectivamente, la persona va a buscar ayuda cuando empieza a dolerle el cuerpo. Así que gracias a los dolores del cuerpo, en general es cuando nos ponemos en marcha. ¿Qué ocurre? Por eso son los médicos de atención primaria los que reciben y son los que diagnostican el burnout. Es raro que directamente una persona en burnout vaya al psicólogo. En general, el médico lo ve, hay muchos médicos muy buenos que ya lo tienen muy claro y automáticamente les dicen, no, tú tienes que ir a un psicólogo, esto es esto. El cuadro somático es de los dolores de cabeza, la falta de fuerza, la falta de energía para levantarse, los problemas gastrointestinales pueden producir una úlcera, pérdida de peso. Yo añadiría también aumento de peso. Yo creo que todo lo relacionado con el peso, pues todo lo que es la comida, el sueño, la comida y las conductas sexuales se ven alteradas, es lo primero que se altera. Y evidentemente hay pérdida de peso, pero también puede haber un aumento. Dolores musculares y, ahí no está apuntado,
pero también es insomnio. El que a las 4 de la mañana empiezas a darle vueltas a la cama. Chun, chun, chun. Emocionales. Ese es el otro que evidentemente este es cuando el médico te ha dicho, ves al psicólogo, llegas al psicólogo y dices, pues mira, es que a mí me pasa y empiezas a descargar emocionalmente. Entonces, cuando yo les digo a mis pacientes que si en la primera sesión se me ponen a llorar, digo, bien, vamos bien. Claro, porque eso significa que ya han conectado y ya están en esa fase de empezar a trabajar. Si están bloqueados y que ni siquiera conectan con lo que sienten, pues hay más trabajo ahí. Hay como una especie de distancia afectiva. Por eso digo yo que si se ponen a llorar, vamos bien, porque hay menos distancia afectiva. Cuando la persona te está contando una historia dolorosa y te la cuenta como si no fuera nada, dices, uy, está demasiado lejos emocionalmente. Esa sensación de aburrimiento, de vacío existencial, no tengo ganas de nada, nada me atrae, nada me entusiasma, no hay nada que me dé ganas, y en los casos más graves, ganas de vivir. Incapacidad de concentración, o sea, no pueden leer un libro. Recuerdo una chica que estaba súper contenta porque había logrado leer de un tirón un capítulo de un libro. Y dijo, ya estoy mejor. Y efectivamente sí, era una señal. En sentimientos de impotencia, de desorientación. Evidentemente, cuando tus condiciones laborales son de una determinada manera, tú no puedes hacer nada. Si estás en un centro de ancianos, donde tienes que hacer doble turnos porque no se ponen a sustitutos, cuando tu compañera se ha puesto de baja porque tiene una apendicitis y la tienen que operar y tienes tú que hacer doble turno, el suyo y el de ella. Duermes mal porque no puedes dormir, tienes que dormir en la zona donde tienes el sofá un ratito y si tienes una alarma tienes que ir a atender a la persona. O sea, imaginaos en esas condiciones y tú lo dices, pero no hay cambio. Es una sensación de impotencia, de frustración, de yo no sirvo para nada, no soy nadie. No. Entonces imaginaros eso a lo largo del tiempo. Porque vale, una semana, 15 días, pero en estos casos es muy continuado en el tiempo. Conductuales. Todo esto es lo que pasa dentro. Pero vale, ¿qué es lo que se ve fuera? ¿Qué es lo que recibe la gente que está alrededor? Como bien decía ella, absentismo laboral. Los datos en España son muy altos, pero aquí en Bélgica también. En Bélgica son muy altos también, el absentismo laboral. O sea, el tener una baja laboral es el primer paso, ¿no? Hay veces que se abusa de las drogas. Las drogas son muy útiles porque te anestesian y te permiten seguir funcionando. Evidentemente se genera un problema paralelo o más grave, pero en principio es otra de las cosas que la persona intenta compensar. Incapacidad para relajarse. Esto es una dificultad para que tu cuerpo esté, ¿no? Es como siempre estás en acción, preparado para un ataque, preparado para saltar. Llega un momento en que te están contando problemas y dices, si es que a ti eso no es nada. Lo que me pasa a mí sí que es grave. ¿Qué ocurre? Que hace que te alejas más de la gente, porque lo que te cuentan te parecen gilipolleces, cuando tú lo estás pasando muy mal. Y eso aún aumenta el aislamiento, el quedarse más hacia adentro, el no poder compartir con los demás. Y hay veces que tienes, pues, ya también de los casos, pues conductas violentas. Imaginaros esta enfermera en un centro de mayores que está sobrecargada, que no duerme, que se siente que la tratan como un trapo,
pues muy posiblemente trate fatal a los usuarios. Y eso es lo que suele ocurrir, que como empezó observando este tipo de síndrome en los trabajos que estabas en contacto con las personas, lo que se veía es que justamente son los usuarios los que reciben ese tipo de maltrato. Empiezas a hablar mal, a contestar, a no hacer caso a las peticiones y evidentemente eso repercute en la calidad del servicio. Luego, ¿y qué es lo que estamos hablando todo el tiempo de la persona? Pero evidentemente esto no es un problema individual de la persona, es un problema que está originado por el entorno laboral. ¿Y qué es lo que hace este entorno laboral? ¿No? Yo he ido diciendo alguna cosilla. No, perdonad, me he saltado. Sí, no, estas son las manifestaciones de lo que se ve en lo laboral. Y es justamente lo que estaba diciendo antes. Un poco el rechazo al usuario, el absentismo, poca productividad. Es decir, que tu trabajo lo estás haciendo mal, te estás equivocando. Con lo cual es el círculo vicioso. Yo lo hago mal, yo no sirvo, no soy un buen profesional, me están diciendo que lo hago mal, me están diciendo que me equivoco. Eso hace que mis creencias negativas sean peores y que menos ganas tenga de ir al trabajo. Y ahí se empieza en ese círculo vicioso. Exacto. Si no es un problema generado por el trabajador, efectivamente, ¿qué es lo que pasa con el trabajo, no? Y esto es la que yo quería, ¿no? Que como yo hablo más rápido, que paso las diapositivas. Pero bueno, espero que no os perdáis. Luego ya me hacéis las preguntas y os reengancho. ¿Qué es lo que ocurre en estos entornos laborales para producir este síndrome, ¿no? Pues está claro, horarios de trabajo excesivos. Todo lo que es cuidados laborales, hospitales, centros de mayores, los horarios son de locura. Pocos recursos. Si no hay sustitutos, tú tienes que asumir tu trabajo y el de tu compañero. Hay veces que encima el ambiente es muy tóxico. Es competitividad, no hay ayuda mutua, hay intentar que para que yo quede muy bien, intento que el otro quede muy mal. Este tipo de ambientes aún aumenta el riesgo de burnout. Cuando las tareas son monótonas, donde el nivel de desafío es bajo, es decir, yo siempre pongo el caso de un centro de ancianos. ¿Por qué? Porque justamente reúne muchas de estas condiciones. Los horarios son tremendos, la carga emocional es muy fuerte, hay muchísima presión por los superiores, por las familias, y las tareas son monótonas. O sea, son monótonas. No hay challenge, porque llega un momento en que todos los pacientes de Alzheimer tienen un mismo cuadro, te enfrentas siempre al mismo tipo de problemáticas cuando cuando el anciano no quiere tomarse la pastilla o cuando hace negación. O sea, llega un momento en que el trabajo se convierte en muy rutinario, muy monótono. Muchos altos niveles de exigencia, de productividad, de tú tienes que hacer esto y no podemos enviarte a un sustituto. Y encima las familias que también se quejan y van a pedir una calidad de servicios. O sea que tienes presión por arriba y por abajo. El nivel de exigencia es habitual, es un hábito, es el día a día. La responsabilidad, imaginaros que una enfermera se equivoca de medicación. Evidentemente es un alto grado de responsabilidad. Esto puede provocar que la persona se vaya directamente al hospital. Cuando te planteas unos objetivos, pues por ejemplo, una enfermera que lo que quiere es aumentar de nivel o mejorar su estatus laboral y continuamente dicen, no, este año no se puede, este año no te vamos a dar una promoción. Y ahí te quedas, ¿no? Hay una situación de encima frustración y de no reconocimiento, de desvalorización del trabajo.
O sea, esto es el tipo de entornos laborales que provocan un burnout. Y diréis, jo, ¿solamente les pasa a las enfermeras? No, pero sí que es verdad que son los casos donde yo tengo más experiencia. A mí me ha llegado muchísimas más enfermeras y personal que trabaja en los hospitales con este tipo de cuadros. Luego, hay veces que a todo esto encima ocurre que las tareas no son muy concretas. Tú tienes unas tareas, pero luego te añaden otras o dicen, ah, bueno, pero esto no lo tenías que hacer. Pero sí me he modificado todo para poder hacerlo. Y luego me dicen que no. Este tipo de mensajes contradictorios, poco claros, esto aún genera mayor desapego de ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y evidentemente eso hace que tú cometas muchísimos más errores, porque cuando no hay motivación, pues decae la atención, decaen las ganas y el desempeño de las funciones es muchísimo peor. Lo que comentaba de las promociones, esto sí que pasa mucho en la comisión. Aunque ellos no están directamente trabajando con personas, sí que es una situación muy frustrante para muchos de los trabajadores, donde teóricamente les tocaría, y por X, por B, por el superior, por la lista de espera, no reciben nunca esa promoción, o siempre están quedados como el último de la lista, ¿no? Y eso sí que genera muchísima frustración para personas que llevan ahí mucho tiempo y que están haciendo un buen trabajo. Luego, y algo que en teoría no se habla, hemos hablado de qué os le ocurre, ¿no? Es el trabajo. Y esto sí que lo he visto yo, y creo que muchas de mis compañeras están de acuerdo, y es que el trabajo actúa como un activador. Esas condiciones laborales tan bestias, lo que están provocando es que esa persona, con las características y con la mochila que lleva la persona, explote. ¿Y qué son las mochilas, ¿no? Lo que lleva la persona en su mochila, ¿qué es? Pues son personas muy comprometidas, que les gusta su trabajo, que quieren hacer un buen trabajo, exigentes. Han venido, pues les ha costado mucho llegar hasta ahí. Han trabajado mucho, han invertido mucho, les ha supuesto un esfuerzo llegar a su puesto laboral. Tienen unos valores importantes de lo que está bien y de lo que está mal. Para ellas es muy importante el hacer un buen trabajo. ¿Y por qué? Porque ese trabajo también le repercute en su bienestar y en su estima. Esto es un factor que es muy importante y a la hora de los que trabajamos con este tipo de problemáticas no podemos olvidar. No solamente hay que trabajar el presente, hay que irse también a los antecedentes, porque muchas personas han tenido antecedentes de depresión, han tenido historia traumática, problemas familiares anteriores. Yo, por ejemplo, una de las cosas que automáticamente hago es la línea del tiempo, la cronología, y siempre pregunto qué pasaba a los 15 años. Los que sois papás de adolescentes de 15 años, lo sabéis. Es una época muy, muy, muy susceptible. Está la persona en construcción, se están reajustando cosas y es muy sensible. Entonces, muchas veces encuentras que en esa época la persona ha sufrido una depresión, ha sufrido trastornos de la alimentación, ha tenido diferentes patologías en esa época. Evidentemente son personas que les cuesta mucho manejar el estrés. La demanda, esto que decíamos antes, de que tienes muchas cosas que hacer y no sabes ni decir que no, ni posponerlas, sino que tú te aumentas, ¿no? La presión y el miedo a no llegar. Y, como os decía, los episodios depresivos anteriores. Para mí es muy importante, porque esto va a influir directamente en la resolución y en el mejor pronóstico.
cuanto más historia traumática, más historia lleva la persona en su mochila, más difícil va a salir de ahí. Con más dificultad va a ser la intervención. Entonces, y ya llegamos a la intervención, evidentemente, porque dices, menudo cuadro, esto es horrible, ¿qué vamos a hacer? ¡Uf! ¿Ves? Ahora, la presión. Bueno, pues voy a ir con la intervención rápida y así luego os quedáis con las ganas de saber más. A ver, lo primero y lo más básico son los autocuidados. O sea, hay que autocuidarse. Y eso parece como muy obvio, pero las personas cuando estamos mal es lo primero que dejamos de hacer. Cuidarnos. O sea, nos abandonamos. Entonces, lo básico, la alimentación, que ya van a hablar también una compañera sobre la alimentación, el deporte, los hábitos saludables como irse a dormir tus horas. Algo que dices, obvio, sí es obvio, pero no lo es tanto. Hay que incidir mucho en eso, en lo básico, en lo físico. Evidentemente, hay que hablar sobre las emociones. Porque yo he estado hablando siempre del miedo, el miedo a no llegar. Hay que gestionar el miedo, pero también hay que gestionar la frustración y el enfado. Porque estas personas que están aguantando mucha presión y mucho miedo, luego llegan al usuario y les sueltan un grito. Con lo cual, son las dos emociones que hay que gestionar. Miedo, enfado y luego hablaré de la culpa. Detección y reestructuración de las creencias negativas. Este es el gran melón, porque evidentemente todo esto hace que tú empiezas a pensar, yo soy inútil, yo no valgo, no soy valioso, no soy importante, y eso se te queda ahí como una losa. Y esto es lo que hay que detectar. Primero saber cuáles tienes, y una vez las tienes, ya tienes que empezar a modificarlas y a cambiarlas. Y esto es lo que hace que la intervención es una intervención pico pala. Como yo digo, porque no es de clink, ya está, ¡hala! A trabajar en un mes. No, es el efecto gotita, el efecto gotita para cambiar y reestructurar esas creencias negativas. Hay veces que los casos más graves, y por eso es muy importante tener un equipo multidisciplinar, hay que ir y tomar medicación. Con lo cual es muy importante tener a mano pues, los médicos de atención primaria, los psiquiatras, porque hay muchos casos que sí, que en un primer momento hay que ir con la medicación. A ver. Rapidito. Evidentemente, si tú te has aislado, tampoco vas a poder tener ese contacto y esa ligereza que a veces te dan las amigas y los amigos. Con lo cual es muy importante hacer esfuerzos para el contacto social. Muchas veces olvidamos que la importancia en la salud mental del contacto social. Y bueno, sí que empezamos a apreciarlo con el COVID y nos dimos cuenta cómo justamente el aislamiento fue uno de los factores, ¿no?, de aumento del malestar emocional y psicológico. Resolución de problemas, asertividad, empezar a decir que no. Y esto se enlaza con, justamente, tú tienes que preparar a la persona para volver. Dices, vale, venga. Ya no te crees que eres inútil y ala, a trabajar. No, hay que preparar volver a ese entorno. Y muchas veces simplemente la pregunta de, a ver, imagínate que entras por la puerta. ¡Puf! Ya tengo la bola. Vale, no estás para volver. Entonces, evidentemente, cuanto más pronto se interviene, cuanto antes se detecta el burnout, más fácil y más rápido va a ser la recuperación. Y cuando digo rápido, lo pongo entre comillas, porque son bajas muy largas y justamente ahora vamos a llegar sobre esto. Y Cristian os va a contar más cosas sobre esto. Es una de las primeras cosas que se tiene que trabajar. Son bajas muy largas, porque lo habéis visto, o sea, el pico pala. Es un trabajo como de bolillos, ¿no? Entonces, no es rápido. ¿Qué ocurre? Lo primero que hay que hacer es trabajar la culpa. Por eso os he dicho, luego os cuento de la culpa. La culpa de estar de baja. O sea, tenemos una
una idea de que tenemos que ponernos rápido bien y tenemos rápido que volver a trabajar. Y eso justamente es lo que hace que la cosa vaya más lenta, porque no te has recuperado. Tú tienes que cambiar muchas estructuras mentales y eso es un trabajo muchísimo más lento. Y he llegado. Resumen. A ver, estos son un poquito los puntos, así que sería interesante que os llevarais, ¿no? en la cabeza. Que es un síndrome. Un síndrome es un cuadro de síntomas acuñado en el ámbito sociosanitario, pero que se ha extendido. Empezó ahí, pero se utiliza en otros ámbitos. Es considerado enfermedad laboral, por lo menos aquí en Europa. Es un producto del estrés mantenido en el tiempo, no es rápido, es poquito a poco y dura mucho tiempo. Y tiene repercusiones en la salud física, en la salud psicológica y también en el entorno social. Porque no he hablado de las familias, pero hay muchas de estas personas están en una familia. Evidentemente los riesgos laborales en el entorno laboral se ven. Turnos de locura, no sustitución de bajas, pues número 1, vas a ver muchas bajas. En la carga, la mochila, lo que la persona lleva, que eso hay que prestarle mucha atención también para que la persona pueda salir de ahí y no tenga recaídas, ¿no? Cada 3 años un burnout. Tiene que ser individual, la persona tiene que ir a terapia, pero la empresa también tiene la obligación de poner medios para que eso no ocurra. Pero claro, ahí estamos más limitados porque depende de la empresa, ¿no? Que simplemente contrate más gente. Y las bajas suelen ser largas. Esto es una de las cosas que yo creo que es muy importante, que a lo largo del día todos os llevéis. Estamos hablando de 1 año. O más. Sí. 1 año es ni qué. O sea, eso ya es, bueno, un buen proceso. Pero, con lo cual, eso baja mucho, ¿no? Las expectativas del paciente, decirle, yey, tranquilo. Esto en 2 meses no te vas, no vuelves tú. Y eso es una de las cosas que más baja la culpa y más va a ayudar el pronóstico. Que todos vuelvan lo más felices posibles a sus entornos laborales. Bueno. Gracias. Lo he logrado.